iba rumbo a Centroamérica, una de las rutas más utilizadas para el tráfico ilegal hacia Estados Unidos, rodeada de centenares de paquetes de narcóticos camuflados con etiquetas de Toyota. Ahora parecen pescados, ya que no solo pasan merca por los aires o en camión, ahora está en submarino. Sí, escuchaste bien, un submarino, como si se tratara de Nemo versión mexicana. Encontraron un narco submarino, el cual, pese a ser algo que nadie imaginaba, el Harfuch está un paso adelante. ¿Pero qué ocurrió? ¿Cómo descubrió el submarino? Quédate hasta el final del video y descúbrelo. Un submarino narco había sido detectado cerca de las costas de Guerrero, moviéndose silenciosamente bajo la superficie, como una bestia de acero acechando en las profundidades. La información venía de la Sedena, que había interceptado comunicaciones encriptadas del Cártel del Pacífico. Pero no se trataba solo de un cargamento de drogas. Dentro de ese submarino había 8 integrantes de la Sedena secuestrados, prisioneros de los hombres más despiadados del cártel. El secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Omar García Harfuch, recibió la noticia con el ceño fruncido, sus ojos oscuros brillando con una furia contenida. Esto no era solo un ataque contra su país, era una declaración de guerra. El cártel había cruzado una línea que no debía cruzarse, y Harfuch sabía que no podía quedarse de brazos cruzados. Preparen el equipo táctico. Nos movemos de inmediato. La orden fue directa, fría y definitiva. Harfuch no era conocido por su paciencia, era conocido por su implacable determinación. Y esta vez no habría piedad. El equipo táctico de élite fue desplegado con una rapidez impresionante. Eran comandos entrenados para operaciones de alta precisión, hombres endurecidos por el combate urbano y entrenados para la guerra no convencional. La Sedena había proporcionado la última ubicación conocida del submarino. Se movía hacia el sureste, siguiendo las corrientes oceánicas hacia Centroamérica. Harfuch sabía que no había tiempo que perder. Si el submarino cruzaba la frontera marítima, sería casi imposible recuperarlo. Los helicópteros Black Hawk despegaron al amanecer, sus sombras recortándose contra el cielo iluminado por los primeros rayos del sol. A bordo, Harfuch revisaba los mapas satelitales, sus ojos fijos en las coordenadas del submarino. La misión era clara: interceptar el submarino, rescatar a los prisioneros y destruir el cargamento de drogas. No habría tregua, no habría negociaciones. La Marina Mexicana también había sido alertada. Fragatas y destructores patrullaban las aguas en busca del submarino, utilizando radares avanzados y sonares para localizarlo. La tensión era palpable. Nadie había enfrentado una operación como esta antes. Nadie había interceptado un submarino narco con prisioneros de la Sedena a bordo. Pero Harfuch sabía que no podían fallar. A las 7:45 am, el submarino fue detectado a unas pocas millas de la costa, moviéndose lentamente bajo la superficie. La información llegó al helicóptero de Harfuch como un golpe de electricidad. Era ahora o nunca. Todos los equipos, prepárense para el abordaje. No dejen que se hunda. Necesitamos a esos hombres vivos. Los comandos asintieron, sus rostros endurecidos, sus manos ajustando sus rifles de asalto y equipo de buceo. Eran los mejores de los mejores, y sabían lo que estaba en juego. Sabían que no había margen de error. El submarino apareció en las pantallas de radar, un punto parpadeante moviéndose lentamente hacia aguas internacionales. La Marina Mexicana lo alcanzó primero, sus fragatas rodeándolo a una distancia segura. No había señales de rendición, no había comunicación. El cártel sabía que no podían escapar, pero también sabían que no serían tomados vivos. ¡Sumérjanse!, ordenó Harfuch, y los comandos saltaron del helicóptero al mar, sus cuerpos entrando al agua en perfecta sincronía. Los comandos nadaron hacia el submarino, moviéndose como sombras bajo la superficie, sus movimientos precisos y letales. Sabían exactamente dónde colocar los explosivos para abrir las escotillas sin hundir el submarino. Sabían que si el casco se rompía, los prisioneros de la Sedena morirían ahogados antes de poder rescatarlos. Tenían que ser rápidos, tenían que ser precisos. Los buzos del cártel estaban esperando. Salieron de las compuertas laterales del submarino, sus rifles de asalto disparando bajo el agua, sus balas silbando a través de las corrientes. Pero los comandos estaban listos. Se movían con agilidad, esquivando los disparos y respondiendo con ráfagas precisas. El agua se tiñó de rojo mientras los cuerpos de los sicarios caían hacia las profundidades, sus armas desapareciendo en la oscuridad. Los comandos alcanzaron las escotillas colocando cargas explosivas con precisión milimétrica. La detonación fue controlada.
Un estallido sordo que abrió las puertas sin dañar la estructura del submarino. Harfuch lideró el asalto, entrando en el submarino con su rifle apuntando hacia adelante, sus ojos fríos y calculadores. Dentro el aire era denso y opresivo, el sonido de las alarmas resonando en los pasillos estrechos. Los hombres del cártel estaban atrincherados disparando sin piedad mientras gritaban órdenes en códigos encriptados. Pero Harfuch no se detuvo. Sus comandos avanzaron como una sombra letal, disparando con precisión quirúrgica, eliminando a los sicarios uno por uno. Localicen a los prisioneros. No tenemos mucho tiempo. Los comandos se dividieron en 2 equipos, despejando habitación por habitación, sus rifles disparando en ráfagas controladas. El submarino era un laberinto de compartimientos, cables y maquinaria, y cada esquina podía ocultar una emboscada, pero se movían con velocidad y precisión. Sus ojos atentos, sus cuerpos tensos. En una cámara de retención, encontraron a los 8 prisioneros de la Sedena, encadenados y ensangrentados, sus cuerpos magullados y sus rostros hinchados por la tortura. Habían sido golpeados sin piedad, sus uniformes rasgados, sus ojos llenos de miedo y dolor, pero estaban vivos. Tenemos a los prisioneros, repito, los tenemos. Harfuch llegó a la cámara, sus ojos oscuros y fríos al ver el estado de sus hombres. Su mandíbula se tensó, su furia contenida irradiando como un aura de hielo. Se acercó a uno de los prisioneros, un teniente de la Sedena cuya cara estaba desfigurada por los golpes. ¿Quién te hizo esto? El teniente intentó hablar, su voz quebrada y débil. El comandante del cártel está en la sala del control. Harfuch asintió, sus ojos ardiendo con una ira asesina. Llévenlos afuera, yo me encargo del resto. Avanzó por el submarino, sus pasos silenciosos, sus ojos fríos como el acero. En la sala de control encontró al comandante del cártel, un hombre corpulento con una cicatriz en el rostro apuntando una pistola a la consola de navegación. No escaparás de esta, hijo de puta, dijo Harfuch, su rifle apuntando directamente al corazón del hombre. El comandante se giró lentamente, su sonrisa torcida y desafiante. Puedes matarme, pero ya es demasiado tarde. El cártel nunca se detendrá. Harfuch no respondió. No hubo advertencia, no hubo piedad. Apretó el gatillo. La bala atravesó el pecho del comandante, su cuerpo cayendo pesadamente contra el tablero de control, su sangre manchando las pantallas de navegación. Ya se detuvo. ¿Y qué encontraron en el submarino? El submarino narco fue remolcado lentamente hacia el puerto de Acapulco, escoltado por fragatas de la Marina Mexicana y helicópteros Black Hawk que patrullaban el cielo en formación cerrada. La captura había sido un golpe devastador para el cártel del Pacífico. No solo habían perdido a su comandante, ejecutado sin piedad por Omar García Harfuch, sino que sus planes de tráfico de drogas habían sido destruidos, sus hombres aniquilados y el submarino, el orgullo de su flota clandestina, había sido confiscado. Pero lo que Harfuch no sabía aún era el verdadero tesoro que yacía oculto en las entrañas del submarino. Más de 120 millones de pesos en efectivo cuidadosamente escondidos en compartimientos secretos, dinero destinado a financiar operaciones criminales en México y más allá. El puerto de Acapulco estaba cerrado al público. La Marina Mexicana había desplegado un perímetro de seguridad alrededor del muelle, con vehículos blindados estacionados estratégicamente y guardias armados patrullando las inmediaciones. Nadie entraba ni salía sin una autorización firmada por Harfuch o el almirante de la Marina encargado de las operaciones. Este no era un operativo común, era una declaración de poder. El Estado mexicano no solo había interceptado un cargamento de drogas, había interceptado el flujo de dinero que alimentaba a uno de los cárteles más peligrosos del país. Cuando el submarino finalmente atracó en el muelle, un grupo de investigadores forenses de la Sedena ya estaba esperando, vestidos con trajes blancos de bioseguridad, guantes de látex y máscaras protectoras. Traían equipos especializados, detectores de billetes, luces ultravioleta y herramientas para abrir compartimientos ocultos. Harfuch estaba allí también, de pie junto al almirante, sus ojos fríos y calculadores observando cada movimiento. Sabía que había algo más en ese submarino. Sabía que los cárteles no arriesgarían tanto solo por un cargamento de drogas. ¡Abran el submarino!, ordenó Harfuch, su voz resonando en el aire salado del puerto. Los investigadores obedecieron, utilizando herramientas eléctricas para forzar las escotillas del submarino. El aire viciado escapó de las cámaras selladas, el olor a aceite, metal y muerte llenando el ambiente. Dentro del submarino era oscuro, frío y claustrofóbico.
Las paredes de acero estaban cubiertas de cables y tuberías. Las luces parpadeaban intermitentemente y el eco de los pasos de los investigadores resonaba en el vacío. Comiencen la búsqueda. Quiero un informe detallado de todo lo que encuentren. Nada se queda sin revisar. Los investigadores comenzaron a trabajar metódicamente, revisando cada centímetro del submarino. Despejaron las cámaras de control, las habitaciones de la tripulación, la sala de motores. Encontraron armas escondidas en los conductos de ventilación, rifles automáticos, pistolas, granadas de mano. Encontraron documentos falsos, identificaciones apócrifas, teléfonos encriptados. Pero nada de eso sorprendió a Harfuch. Sabía que había más. Podía sentirlo. Uno de los investigadores se detuvo frente a una pared de acero en el compartimiento del almacenamiento. Algo no cuadraba. Golpeó la pared con los nudillos, escuchando el sonido hueco y metálico. Sus ojos se estrecharon. «Aquí hay algo», dijo, su voz amortiguada por la máscara. Harfuch se acercó, sus ojos fijos en la pared de acero. «Ábranlo, ahora». El equipo trajo herramientas de corte, una sierra eléctrica que comenzó a chirriar mientras cortaba el metal reforzado. Las chispas volaban en todas direcciones. El sonido era ensordecedor, y el olor a metal quemado llenaba el aire. La pared finalmente cedió, revelando un compartimiento oculto detrás de una capa de blindaje. Era estrecho y oscuro, apenas suficiente para que un hombre se arrastrara adentro. Harfuch observó con frialdad mientras uno de los investigadores encendía una linterna y se metía en el compartimiento. «Dios mío, general, tiene que ver esto». Harfuch se acercó, sus ojos clavándose en el compartimiento oculto. La luz de la linterna reveló un alijo de dinero en efectivo, apilado en fajos perfectamente organizados, envueltos en plástico para protegerlos de la humedad. Eran billetes de alta denominación, pesos mexicanos y dólares estadounidenses, atados con bandas de goma. Había tanto dinero que los fajos llenaban el compartimiento de piso a techo, organizados en filas y columnas perfectas. Es una fortuna», jadeó el investigador, sus manos temblando mientras tocaba los fajos de dinero. Harfuch no mostró emoción. Su rostro permaneció frío, sus ojos fríos como el acero. «Saquen todo, quiero un inventario completo». Los comandos de élite comenzaron a sacar los fajos de dinero, apilándolos en el suelo del submarino. Los investigadores trajeron maletas de evidencia, colocaron etiquetas enumeradas en cada fajo, tomaron fotografías y utilizaron detectores de billetes falsos para verificar su autenticidad. El dinero era real, muy real. «Esto no es solo dinero de la droga», murmuró Harfuch, sus ojos fijos en el alijo. «Este es su capital operativo. Esto es lo que financia sus armas, sus sobornos, sus operaciones». Mientras los investigadores seguían sacando dinero del compartimiento, uno de ellos golpeó accidentalmente otra pared hueca. El sonido metálico resonó en el submarino, llamando la atención de Harfuch. «¿Otra pared hueca? ¡Ábranla!». La sierra eléctrica volvió a sonar. El metal cedió y el segundo compartimiento fue revelado. Este era más grande, un espacio rectangular que contenía más dinero, esta vez organizado en maletas de lujo, selladas con cerraduras de combinación. Los investigadores abrieron las maletas y encontraron más dinero en efectivo: joyas, relojes de lujo, lingotes de oro y documentos financieros. Las maletas estaban etiquetadas con nombres en clave, rutas de tráfico y cifras astronómicas. «Esto no es solo dinero», susurró uno de los investigadores, sus ojos abiertos de asombro. «Esto es un libro de contabilidad. Esto es su imperio financiero». Harfuch entendió la magnitud de lo que habían encontrado. No solo habían interceptado un submarino con drogas, habían interceptado el flujo de dinero que mantenía vivo el cártel del Pacífico. Sin ese dinero, no podían pagar a sus sicarios, no podían comprar armas, no podían corromper autoridades. Habían asfixiado a la bestia. «Confisquen todo, cada billete, cada joya, cada documento. Esto es evidencia. Esto es nuestra arma contra ellos». Mientras los comandos sacaban el dinero y las maletas, el alijo siguió creciendo. Los fajos de dinero llenaron el muelle, organizados en pilas que parecían montañas de billetes. Los investigadores hicieron un inventario detallado, contabilizando cada fajo, cada maleta. La cifra era asombrosa. Más de 120 millones de pesos en efectivo, sin contar las joyas y el oro. Harfuch observó el alijo con frialdad, sus ojos calculadores. Sabía lo que esto significaba. Sabía que el cártel del Pacífico intentaría recuperarlo. Sabía que vendrían por él, pero no tenía miedo. Anúncialo públicamente, que todo el país vea lo que encontramos, que todo el país vea cómo cortamos la cabeza de la serpiente.
¿Y qué opinaba la prensa de todo lo que había ocurrido? ¿De verdad había sido tanto dinero? El ambiente en la sala estaba cargado de tensión y expectativa. Los periodistas susurraban entre ellos, susurrando teorías, haciendo conjeturas. Habían escuchado rumores de la magnitud de la operación, pero no sabían cuán profunda era la herida que Harfuch había infligido al cártel. No sabían cuán decisiva sería esta victoria. Y lo más importante, no sabían cuán implacable sería la respuesta del Estado mexicano. El podio en el centro de la sala estaba adornado con el escudo nacional, imponente y solemne. Frente a él, un mar de cámaras y micrófonos esperaban ansiosamente a la figura que se había convertido en el rostro de la guerra contra el narcotráfico, Omar García Harfuch. Cuando finalmente apareció, el murmullo en la sala cesó instantáneamente. Harfuch entró con paso firme y decidido, su postura recta, su rostro frío e imperturbable. Vestía un traje oscuro impecable, sin una sola arruga, sin un solo detalle fuera de lugar. Parecía esculpido en piedra, sus ojos oscuros y penetrantes recorriendo a la multitud de periodistas con una mirada fría y calculadora. No había ni una pizca de emoción en su rostro, solo una determinación férrea. Caminó hasta el podio y se detuvo un momento, sus manos apoyadas en los bordes, su mirada fija en el mar de cámaras que parpadeaban incesantemente. No había necesidad de gestos innecesarios, no había necesidad de preámbulos. Harfuch fue directo al grano. El día de ayer, en una operación conjunta entre la Sedena, la Marina Mexicana y la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, interceptamos un submarino narco perteneciente al Cártel del Pacífico, en las aguas del Pacífico mexicano. En este submarino descubrimos más de 120 millones de pesos en efectivo, lingotes de oro, joyas de lujo y documentos financiados que revelan la red de lavado de dinero y financiamiento de operaciones criminales de este cártel. Su voz era firme y resonante, clara como el cristal sin una sola vacilación. Cada palabra era como un golpe de martillo, cada frase una sentencia de muerte para el cártel. Además, rescatamos a 8 integrantes de la Sedena, que habían sido secuestrados y torturados por este grupo criminal. Estos hombres fueron brutalmente golpeados, despojados de su dignidad y usados como fichas de negociación. Pero hoy están vivos, y hoy están libres. El eco de sus palabras resonó en el salón. Un silencio absoluto se apoderó de la multitud de periodistas. Nadie parpadeó, nadie respiró. Estaban viendo a un hombre que no solo había ganado una batalla, sino que había cambiado el curso de una guerra. Este golpe no solo afecta al Cártel del Pacífico, este golpe desmantela su red financiera, este golpe destruye su capacidad operativa, y este golpe envía un mensaje claro y contundente: no hay lugar en México para el crimen organizado. Su rostro permaneció impasible, sus ojos fríos como el acero. No había júbilo en su voz, no había satisfacción, solo una furia fría y contenida, una rabia silenciosa que emanaba de su presencia como una sombra de hielo. Este dinero estaba destinado a financiar asesinatos, comprar armas, corromper autoridades y traficar veneno hacia nuestras comunidades. Este dinero estaba destinado a fortalecer el imperio criminal de un cártel que cree que puede desafiar al Estado mexicano. Pero ese dinero ahora pertenece al pueblo de México, y este cártel ahora está herido de muerte. Los flashes de las cámaras seguían parpadeando, sus luces destellando como relámpagos en la tormenta, pero Harfuch no se inmutó. Continuó hablando, su voz fría y cortante. Encontramos documentos financieros que revelan nombres, rutas de tráfico, cuentas bancarias internacionales y sobornos a autoridades corruptas. Encontramos pruebas irrefutables de la estructura financiera que sostiene a este cártel, y vamos a utilizar esa información para desmantelar su imperio pieza por pieza, peso por peso. No dejaremos nada en pie. La atmósfera en el salón se volvió eléctrica, tensa como un cable de acero. Nadie esperaba una declaración tan directa, tan implacable. Nadie esperaba que Harfuch revelara tanto. Pero había una razón detrás de cada palabra. Era un mensaje directo al Cártel del Pacífico. Los tenían acorralados y no los dejarían escapar. Este dinero no solo representa su poder, representa su derrota. Representa la evidencia de sus crímenes, de su corrupción, de su traición al pueblo mexicano, y representa el principio del fin de su reinado de terror. Este dinero es su sentencia de muerte. Hizo una pausa, sus ojos recorriendo el salón, observando las reacciones de los periodistas, sintiendo la tensión en el aire. Podía ver el miedo en algunos rostros, el asombro en otros, pero no le importaba. Tenía un trabajo que hacer, y no dejaría nada a medias. Para aquellos que aún sirven al Cártel del Pacífico les tengo un mensaje claro y directo. Ríndanse o mueran. No hay salida, no hay escapatoria, no hay piedad.
Si eligen seguir el camino de la violencia, los encontraremos, los enfrentaremos, lo destruiremos. El eco de sus palabras quedó flotando en el aire, una sentencia de muerte resonando en cada esquina del salón. Harfuch no estaba declarando solo una victoria, estaba declarando una guerra total. México no se arrodilla ante el crimen organizado. México no tiene miedo, y mientras yo esté aquí, mientras mis hombres estén en el campo de batalla, no habrá lugar para los cárteles en esta nación. Sus ojos ardían con una furia helada. Su rostro se volvió aún más sombrío. Hemos interceptado su dinero, hemos cortado su flujo de sangre y ahora vamos a cortar su cabeza. Los periodistas estaban paralizados. Sus cámaras seguían grabando, sus plumas temblaban mientras escribían frenéticamente. Nadie había visto tanta ferocidad, tanta implacabilidad. Nadie había escuchado a un líder mexicano hablar así. No descansaré, no retrocederé, no me detendré hasta que el último miembro del Cártel del Pacífico esté muerto o en prisión. Esto no ha terminado, esto apenas comienza. ¿Y qué les deparaba a los pocos hombres que habían sobrevivido del submarino del cártel? El eco de los pasos resonó en el pasillo cuando los guardias arrastraron a los pocos hombres que habían sobrevivido al asalto del submarino narco. Eran hombres duros, sicarios entrenados del Cártel del Pacífico, hombres que habían matado sin remordimiento, que habían torturado a los soldados de la Sedena sin compasión. Pero ahora estaban encadenados, sangrando y derrotados, sus rostros hinchados por los golpes, sus cuerpos temblando por el dolor. Habían sido capturados y ahora enfrentarían el precio de su lealtad. Los guardias los arrojaron al suelo del cuarto de interrogatorios, sus cuerpos golpeando el cemento con un sonido seco y doloroso. No hubo delicadeza, no hubo piedad, solo desprecio. ¡Párense, malditos perros!, rugió uno de los guardias, su bota estampándose contra las costillas de uno de los sicarios, quien soltó un gemido ahogado, su cuerpo retorciéndose por el dolor. Los hombres intentaron levantarse, sus piernas temblorosas, sus cuerpos magullados y ensangrentados. Sus manos estaban esposadas a la espalda, sus rostros hinchados y amoratados. Habían sido golpeados sin misericordia desde el momento en que el submarino fue abordado. Pero lo peor aún estaba por venir. El sonido de una puerta de acero abriéndose resonó en el cuarto. Los guardias se enderezaron inmediatamente, sus rostros volviéndose serios y tensos. Un hombre entró en la sala, su presencia imponente y su mirada fría y calculadora. Omar García Harfuch. Su rostro era una máscara de piedra, sus ojos oscuros fijos en los prisioneros con un desprecio helado. No veía hombres ante él, veía monstruos. Veía a los hombres que habían torturado a sus soldados, que habían traficado veneno por México, que habían asesinado inocentes en nombre del dinero y el poder. Veía a los hombres que habían intentado desafiar al Estado mexicano. Y no sentía nada. No sentía compasión, no sentía piedad. Solo sentía una necesidad fría y calculadora de destruir todo lo que ellos representaban. Caminó lentamente hacia ellos, sus botas resonando en el concreto, su presencia llenando el cuarto con una autoridad implacable. ¿Estos son los perros que torturaron a mis hombres?, preguntó, su voz baja y cortante como una hoja de acero. Uno de los guardias asintió. Sí, señor, son los últimos sobrevivientes. Los demás no tuvieron tanta suerte. Harfuch miró a los hombres arrodillados frente a él, sus ojos oscuros recorriendo sus rostros magullados y ensangrentados. Sus labios se torcieron en una mueca de desprecio. ¿Saben por qué están aquí?, preguntó, su voz fría como el hielo. Uno de los sicarios levantó la mirada, sus ojos llenos de odio y desafío. Era un hombre corpulento con tatuajes en el cuello y los brazos, cicatrices en su rostro y una mirada de puro veneno. Había matado antes, había disfrutado matando antes, pero ahora estaba encadenado, humillado, derrotado. No tienes idea de con quién te metiste, perro del gobierno, escupió, su voz llena de rabia. Nos matarás, pero otros tomarán nuestro lugar. El cártel nunca muere. Harfuch no se inmutó. Su rostro permaneció impasible, sus ojos fríos y vacíos. ¿El cártel nunca muere?, repitió lentamente, sus palabras llenas de desprecio. Tu cártel está muerto. Tú solo eres demasiado estúpido para darte cuenta. El sicario intentó levantarse, su cuerpo temblando de furia, sus cadenas crujiendo mientras luchaba contra sus ataduras. Pero antes de que pudiera moverse, un guardia le dio un golpe brutal en la espalda con una porra, arrojándolo de bruces al suelo. Su rostro chocó contra el concreto. Un chasquido enfermizo resonó cuando su nariz se rompió. La sangre comenzó a fluir manchando el piso. «¡Cállate, maldito perro!», rugió el guardia, su rostro lleno de odio.
No hables así al comandante. El sicario escupió sangre, su cuerpo temblando de rabia y dolor, pero no dijo nada más. Sabía que estaba a merced de los hombres que lo rodeaban. Sabía que no saldría vivo de ese cuarto. Harfuch se agachó frente al hombre, sus ojos clavándose en los del prisionero, su mirada penetrante como un cuchillo. «Vas a hablar», dijo, su voz baja y cortante. «Vas a decirme los próximos movimientos del cártel. Vas a decirme sus rutas de tráfico. Vas a decirme sus contactos. Vas a decirme todo lo que sabes». El sicario rió, su sonrisa ronca y amarga. «No hablaré», dijo, sus labios manchados de sangre. «Moriré antes de traicionar al cártel». Harfuch no mostró ninguna emoción. Se puso de pie lentamente, sus ojos nunca dejando los del prisionero. «Eso puede arreglarse». Hizo una señal con la mano y los guardias comenzaron a moverse. Se acercaron a los prisioneros con porras en las manos, sus rostros endurecidos, sus ojos fríos. No habría preguntas amables, no habría palabras de compasión, solo habría dolor. El primer golpe cayó con un sonido sordo y enfermizo, la porra estrellándose contra la espalda del prisionero con tal fuerza que su cuerpo se dobló por el dolor. Otro golpe le alcanzó las costillas, un crujido resonando cuando un hueso se rompió. Los gritos llenaron el cuarto, gritos de dolor puro y desesperación. Pero los guardias no se detuvieron. Golpearon con precisión y ferocidad, sus movimientos calculados, sus rostros fríos e impasibles. «¡Habla!», rugió uno de los guardias, su porra chocando contra las piernas del prisionero, rompiendo los huesos, arrancando gritos de agonía. «¿Cuáles son los siguientes movimientos del cártel?». El prisionero gritó, su cuerpo retorciéndose en el suelo, su rostro empapado de sangre y lágrimas. Intentó resistirse, intentó mantenerse fuerte, pero los golpes siguieron cayendo, su carne desgarrándose, sus huesos crujiendo. «¡Habla!», gritó otro guardia, su bota aplastando el rostro del prisionero contra el concreto, su voz llena de odio. «¿Quiénes son tus contactos? ¿Cuáles son tus rutas de tráfico?». Los gritos del prisionero se convirtieron en sollozos ahogados, su cuerpo convulsionándose por el dolor. La voluntad de hierro que había mostrado al principio se quebró como cristal. por favor, deténganse», gimió, su voz rota y llena de miedo. «Hablaré, les diré todo». Harfuch observó en silencio su rostro impasible. No había piedad en sus ojos, no había compasión. Solo una determinación fría y feroz de erradicar el cártel, sin importar el precio. «Empieza a hablar», ordenó, su voz baja y cortante. «Y si mientes, volveremos a empezar». La noticia explotó como una bomba en los titulares de todo el mundo. Donald Trump, el nuevo presidente de los Estados Unidos, había decidido lanzar una ofensiva militar sin precedentes contra el narcotráfico en México, y lo haría de la mano del hombre que se había convertido en una leyenda viva en la guerra contra el crimen organizado, Omar García Harfuch. Con la determinación implacable que lo caracterizaba, Trump anunció su alianza estratégica con Harfuch, declarando que juntos erradicarían el narcotráfico de una vez por todas, y el primer golpe caería sobre el imperio criminal de los Chapitos. El plan era audaz y brutal. Trump autorizó el despliegue de 38 aviones artilleros en el estado de Sonora, una de las fortalezas más poderosas del cártel de Sinaloa y el núcleo operativo de los Chapitos. Los aviones equipados con tecnología militar de punta, misiles de precisión y ametralladoras automáticas convertirían el cielo de Sonora en un campo de fuego y destrucción. La ofensiva sería devastadora, implacable y definitiva. No habría negociaciones, no habría advertencias, solo habría guerra total. El anuncio sacudió a México como un terremoto. Los medios de comunicación no hablaban de otra cosa. En cuestión de horas, las imágenes de los aviones artilleros siendo preparados en bases militares en Texas y Arizona inundaron las pantallas de televisión y las redes sociales. La Fuerza Aérea de Estados Unidos estaba movilizándose con una rapidez aterradora, sus pilotos revisando sus armas, sus comandos de élite preparando sus equipos de asalto. La guerra estaba a punto de comenzar. Omar García Harfuch se encontraba en su centro de operaciones en Hermosillo, Sonora, cuando recibió la llamada directa de Trump. La voz del presidente estadounidense era firme y decidida, sin lugar a dudas ni titubeos. Omar, esto no es solo una operación, esto es una declaración de guerra. Vamos a aplastarlos, vamos a destruir su imperio, y lo vamos a hacer juntos. Harfuch asintió, sus ojos oscuros brillando con una intensidad feroz. Esto era lo que había estado esperando, la oportunidad de erradicar los Chapitos de una vez por todas, de acabar con el legado sangriento del cártel de Sinaloa y de enviar un mensaje al mundo.
México no se arrodilla ante el narco. Entendido, señor presidente. Mis hombres ya están en posición, no dejaremos a nadie vivo. La operación fue bautizada como Furia en el desierto y se llevó a cabo con una precisión militar abrumadora. 38 aviones artilleros despegaron de las bases militares en Arizona y Texas, cruzando la frontera a gran velocidad, sus motores rugiendo como bestias hambrientas. Cada avión estaba equipado con misiles teledirigidos, ametralladoras automáticas y tecnología de visión nocturna, diseñados para atacar con precisión quirúrgica incluso en la oscuridad más absoluta. El cielo de Sonora se oscureció cuando las sombras de los aviones artilleros pasaron sobre las montañas y los desiertos. Se movían en formación cerrada, sus alas cortando el viento, sus armas preparadas para desatar un infierno de fuego y destrucción. En tierra, los comandos de élite de Harfuch estaban posicionados estratégicamente, esperando la señal para atacar. No habría escapatoria. El primer blanco fue un rancho fortificado en las montañas de Caborca, un bastión clave de los Chapitos utilizado como base de operaciones para coordinar sus rutas de tráfico de drogas hacia Estados Unidos. La inteligencia de la DEA y la Sedena había confirmado que allí se encontraban importantes líderes del cártel, rodeados de sicarios fuertemente armados. A las 3:15 am, la primera explosión sacudió la montaña. Misiles teledirigidos lanzados desde los aviones artilleros impactaron en las torres de vigilancia, convirtiéndolas en columnas de fuego y escombros. Los sicarios ni siquiera tuvieron tiempo de reaccionar. Las ráfagas de ametralladoras automáticas cayeron sobre el rancho como una lluvia letal, atravesando paredes, puertas y ventanas. El rugido de las armas retumbó en el desierto. Los gritos de los hombres se apagaron bajo el estruendo de las explosiones. Desde su centro de operaciones, Harfuch observaba en las pantallas cómo el rancho fortificado se convertía en un infierno ardiente. Sus labios se torcieron en una mueca de fría satisfacción. Esto no era solo una redada, esto era una ejecución. «Despliéguenla a los comandos», ordenó, su voz cortante como el acero. Los comandos de élite de la Sedena y la Guardia Nacional avanzaron hacia el rancho, sus rifles de asalto apuntando hacia adelante, sus movimientos rápidos y precisos. Los sicarios de los Chapitos intentaron resistir, disparando desde las ventanas y azoteas, pero los aviones artilleros no dejaron de atacar, sus ametralladoras aplastando cualquier intento de defensa. El rancho se derrumbó bajo el peso de las explosiones. Los cuerpos de los sicarios yacían esparcidos en el suelo, sus armas inútiles junto a sus cadáveres. Los comandos de Harfuch despejaron habitación por habitación, eliminando a los sobrevivientes con frialdad y precisión. No hubo advertencias, no hubo arrestos, cada bala encontró su objetivo. Mientras el rancho ardía, los aviones artilleros se dirigieron hacia Altar, Sonora, donde se encontraba un laboratorio clandestino de metanfetaminas. La inteligencia de la DEA había revelado que ese laboratorio producía toneladas de drogas sintéticas cada mes, alimentando el imperio criminal de los Chapitos. Los misiles impactaron en el laboratorio con una precisión devastadora. Las explosiones iluminaron el desierto como el amanecer de un nuevo día. Los químicos ardieron, creando nubes tóxicas que se elevaron hacia el cielo nocturno. Los aviones artilleros continuaron disparando, sus ráfagas destruyendo cada edificio, cada vehículo, todo rastro del laboratorio. Desde la cabina de uno de los aviones, un piloto estadounidense observó cómo el laboratorio se convertía en cenizas. Su voz resonó en el radio de comunicaciones. «Blanco neutralizado, no queda nada». ¿Será que ya el operativo logró lo que quería? ¿O esto apenas había comenzado? La ofensiva no se detuvo. El cielo de Sonora seguía rugiendo con el estruendo de los aviones artilleros, sus sombras oscuras cruzando el desierto, sus armas disparando con precisión letal. La orden de Trump y Harfuch era clara. No debía haber tregua, no debía haber piedad. Los Chapitos debían ser erradicados y los aviones continuaron su cacería, sus misiles golpeando campos de entrenamiento, laboratorios de metanfetaminas, escondites y casas de seguridad. El sol se alzaba sobre un paisaje de devastación. El desierto humeaba bajo el calor abrasador. Las llamas devoraban los restos de edificios derrumbados. Los cuerpos de los sicarios yacían esparcidos en el polvo, sus armas rotas junto a ellos. Los Chapitos habían sido aplastados, sus fortificaciones habían sido reducidas a cenizas, sus rutas de tráfico destruidas, sus hombres masacrados. Pero no todos murieron. Algunos corrieron, algunos intentaron escapar a las montañas, sus cuerpos ensangrentados, sus almas quebradas. El terror en sus ojos no era solo por las explosiones y el rugido de los aviones, era por la sombra de muerte que había caído sobre ellos, la implacable determinación de Harfuch y la furia militar de Trump.
Un convoy de 5 camionetas blindadas se abrió paso a toda velocidad por un camino polvoriento, dejando una nube de arena a su paso. Eran los hombres de confianza de Iván Archibaldo y Jesús Alfredo Guzmán. Ellos habían sobrevivido al ataque inicial en Caborca, escapando por un túnel subterráneo antes de que los misiles destruyeran el rancho. Estaban heridos, sus rostros cubiertos de polvo y sangre, pero vivos, y tenían una sola misión: escapar. El líder del convoy, un sicario conocido como el Puma, gritó órdenes por la radio, su voz ronca y llena de desesperación. «No paren, no miren atrás, si nos alcanzan estamos muertos». Pero no había escapatoria. Desde el cielo un dron de reconocimiento seguía el convoy, sus cámaras rastreando cada movimiento. En el aire 2 aviones artilleros AC-130 descendieron, sus alas cortando el viento, sus armas listas para disparar. La cacería había comenzado. El primer misil impactó en la camioneta trasera, convirtiéndola en una bola de fuego que se estrelló contra las rocas al costado del camino. Los cuerpos de los sicarios volaron por los aires, sus gritos apagados por el rugido de la explosión. El Puma gritó maldiciones, sus ojos llenos de terror. «¡Nos están cazando! ¡Maldita sea, nos están cazando!». El segundo misil golpeó la siguiente camioneta en la fila, volcándola en el aire antes de que cayera en llamas. Sus ocupantes atrapados en el interior, sus gritos sofocados por el fuego. No hubo piedad. Los 3 vehículos restantes intentaron dispersarse, girando en direcciones opuestas, sus llantas rechinando contra el asfalto caliente. Pero los aviones artilleros los siguieron, sus ametralladoras giratorias disparando ráfagas de bala que cortaron el aire y atravesaron el metal blindado como si fuera papel. No tenían escapatoria. El Puma gritó por la radio, su voz quebrándose por el miedo. «Por favor, no nos maten, nos rendimos». Pero no hubo respuesta. El tercer misil impactó en su camioneta, volcándola varias veces antes de que se estrellara contra una roca. Los cuerpos salieron despedidos, el metal retorcido aplastando a los ocupantes. El Puma sobrevivió, su cuerpo roto, sus piernas aplastadas bajo los escombros. Gritó de dolor, su sangre empapando el suelo arenoso. Los aviones artilleros dieron una última vuelta antes de regresar a la base. La cacería había terminado, pero no todos los hombres de los Chapitos murieron. Algunos lograron escapar. En una casa de seguridad en Hermosillo, un grupo de 5 sicarios se escondía, sus cuerpos magullados y ensangrentados, sus armas empapadas de sudor. Eran los últimos sobrevivientes del ataque en el laboratorio de Altar. Habían escapado a pie, corriendo a través del desierto, escondiéndose en cuevas y barrancos. Habían visto la muerte y habían sobrevivido, pero ahora estaban atrapados. Las puertas de la casa estallaron cuando los comandos de Harfuch irrumpieron, sus rifles de asalto disparando ráfagas letales. Los sicarios intentaron resistir disparando en todas direcciones, pero fue inútil. Uno a uno cayeron bajo el fuego implacable de los comandos. El último sicario cayó de rodillas, su pecho perforado por balas, sus ojos llenos de dolor y miedo. Harfuch se acercó lentamente, su rifle apuntando a la cabeza del hombre. «¿Dónde están Iván y Alfredo Guzmán?», preguntó, su voz baja y fría. El sicario escupió sangre, sus labios torciéndose en una sonrisa amarga. «Ya no importa, todos estamos muertos». Harfuch apretó el gatillo, la bala atravesó el cráneo del sicario, su cuerpo cayendo sin vida al suelo. La limpieza continuó. En Nogales, los 3 líderes de alto rango del cártel fueron capturados con fuertes heridas. Habían sido alcanzados por las explosiones, sus cuerpos quemados y ensangrentados, pero estaban vivos. Los comandos de élite los sacaron de las ruinas, sus cuerpos arrastrados por el suelo, sus gritos de dolor resonando en el aire polvoriento. No hubo compasión, no hubo palabras de consuelo, solo desprecio. Fueron cargados en vehículos blindados, sus cuerpos encadenados, sus cabezas cubiertas con bolsas negras. Serían llevados al cuartel general de Harfuch para ser interrogados. ¿Qué sería lo que les deparaba dentro del cuartel del Harfuch a esos hombres? Los 3 líderes de alto rango de los Chapitos habían sido arrastrados hasta el cuartel, sus cuerpos ensangrentados y mayugados, sus espíritus rotos. Habían sobrevivido a las explosiones, habían escapado de los aviones artilleros, pero no había escapatoria del cuartel de Harfuch. Allí no eran hombres, eran animales esperando ser sacrificados. Los guardias los arrojaron al suelo de la sala de interrogatorios, sus cuerpos golpeando el concreto con un sonido seco y doloroso. No hubo delicadeza, no hubo misericordia, solo desprecio.
Sus manos estaban encadenadas a la espalda, sus rostros cubiertos de sangre, sus cuerpos temblando por el dolor y el miedo. Uno de ellos gimió, su costado herido por un fragmento de metralla que aún sobresalía de su carne. Pero nadie lo ayudó, nadie mostró compasión. La puerta de acero se abrió y Omar García Harfuch entró, su presencia llenando la sala con una autoridad implacable. Sus ojos eran fríos y oscuros, su rostro era una máscara de piedra. No veía hombres ante él, veía monstruos, veía a los asesinos, a los hombres que habían traficado veneno en México, que habían torturado y matado sin remordimiento, que habían intentado desafiar al Estado. Y no sentía nada, no sentía compasión, solo una necesidad fría y feroz de destruirlos. ¿Estos son los perros de los Chapitos?, preguntó, su voz baja y cortante. Uno de los guardias asintió. Sí, comandante, son los últimos sobrevivientes. Los demás no tuvieron tanta suerte. Harfuch observó a los prisioneros, su mirada recorriendo sus rostros magullados y ensangrentados, sus cuerpos rotos y temblorosos. No vio dignidad, no vio valor, solo miedo y dolor. Se acercó lentamente a uno de ellos, un hombre corpulento con tatuajes en el cuello y el rostro, cicatrices en sus brazos, ojos llenos de odio. Había matado antes, había disfrutado matando antes, pero ahora estaba encadenado y derrotado. ¿Cuál es tu nombre?, preguntó Harfuch, su voz fría y controlada. El hombre levantó la mirada, sus ojos llenos de desafío, su rostro torcido por el dolor y el odio. Escupió sangre al suelo, una sonrisa amarga torciendo sus labios. No importa mi nombre, murmuró con voz ronca. Voy a morir aquí, ¿verdad? Pero los Chapitos seguirán. Iván y Alfredo Guzmán no se detendrán. No puedes detenerlos. Harfuch no mostró emoción. Su rostro permaneció impasible, sus ojos fríos como el hielo. No había compasión, no había empatía, solo una determinación implacable. ¿Dónde están?, preguntó, su voz baja y cortante. ¿Dónde están Iván y Alfredo Guzmán? ¿Dónde se esconden? El prisionero rió, su risa ronca y amarga, su cuerpo sacudido por la agonía. Escupió otra bocanada de sangre, sus dientes manchados de rojo. «Vete al infierno», gruñó. «No te diré nada». Harfuch hizo un gesto con la mano, y los guardias se movieron al instante. Se acercaron al prisionero, sus rostros duros y fríos, sus ojos llenos de desprecio. No había preguntas amables, no había compasión, solo había dolor. El primer golpe cayó con un sonido sordo y enfermizo, la porra de acero golpeando las costillas del prisionero con tal fuerza que se escuchó un crujido. El hombre gritó, su cuerpo retorciéndose en el suelo, su rostro contorsionado por el dolor. Otro golpe le alcanzó el rostro, su nariz estalló en una explosión de sangre. Sus gritos llenaron el cuarto. «¡Habla!», rugió uno de los guardias, su voz llena de odio y desprecio. «¿Dónde están los Chapitos?», el prisionero gritó, sus manos encadenadas arañando el suelo de concreto, su cuerpo sacudido por el dolor. Intentó resistirse, intentó mantener su orgullo, pero los golpes continuaron, su carne desgarrándose, sus huesos crujiendo. La sangre manchaba el suelo, su respiración se volvió entrecortada. Otro guardia levantó la bota, aplastando el rostro del prisionero contra el concreto. El hombre gritó, su voz ahogada por el dolor, sus dientes astillándose bajo la presión. No había piedad, no había compasión, solo odio y dolor. «¡Habla, maldito perro!», rugió el guardia, su voz llena de furia. «¿Dónde están los Chapitos? ¿Cuáles son sus rutas de tráfico? ¿Cuáles son sus próximos movimientos?». El prisionero gritó, su cuerpo convulsionándose en el suelo, su rostro cubierto de sangre y lágrimas. Intentó resistirse, intentó morder su lengua para no hablar, pero el dolor era insoportable. Cada golpe rompía su espíritu, cada porrazo destrozaba su voluntad. «No», gimió, su voz quebrada y llena de miedo. No sé nada». Otro golpe cayó en su espalda, su columna crujió bajo la fuerza del impacto. El hombre gritó, su cuerpo retorciéndose como un animal herido. Los guardias no se detuvieron, golpearon con precisión y ferocidad, sus movimientos calculados, sus rostros fríos e impasibles. Finalmente el prisionero se quebró, su voluntad se rompió como un cristal,
Sus sollozos llenaron la sala, su cuerpo temblando, su espíritu aplastado. «Por favor», gimió, su voz llena de desesperación. «Por favor, deténganse. Hablaré. Les diré todo». ¿Qué será lo que dirá? ¿Será que realmente confesará? Harfuch se inclinó hacia él, sus ojos fríos como el acero. Entonces empieza a hablar. Su voz era baja, afilada como una cuchilla. «Cuéntame todo. ¿Dónde están los chapitos? ¿Cuáles son sus próximos movimientos? ¿Cuáles son sus contactos? ¿Quién los protege?» El prisionero sollozó, su cuerpo encogiéndose mientras las lágrimas corrían por su rostro hinchado. Ya no quedaba orgullo, ya no quedaba valentía, solo miedo y dolor. «Están en movimiento», dijo, su voz temblando. Después de los bombardeos, se separaron, se dividieron». Harfuch frunció el ceño. Sabía que sus ataques habían sido devastadores. Sabía que los chapitos no podían permanecer en un solo lugar, pero necesitaba saber más. «¿Dónde se esconden?», preguntó, su voz fría y cortante. «¿Dónde están Iván y Alfredo Guzmán?». El prisionero tembló, su rostro empalideciendo mientras sus ojos se abrían con puro terror. «Iván y Alfredo», murmuró, su voz apenas un susurro. Ellos sabían que esto pasaría». Harfuch dio un paso más cerca, su presencia imponente llenando el cuarto, su sombra cayendo sobre el prisionero como un augurio de muerte. «¿Qué sabían?», exigió, su voz baja y amenazante. «¿Qué sabían?». El prisionero tragó saliva, su cuerpo temblando mientras una mirada de desesperación cruzaba su rostro. Estaba aterrorizado, aterrorizado de hablar, aterrorizado de callar. No había escapatoria. «Sabían», murmuró, su voz quebrada. «Sabían que vendrías por ellos. Sabían que no se detendrían. Así que crearon un plan». El silencio en la sala era sofocante. Nadie se movía, nadie respiraba. Los guardias observaban con ojos fríos y atentos, sus rostros duros e impenetrables. Harfuch no parpadeó, su mirada fija en el prisionero, esperando. «El plan», continuó el prisionero, su voz temblorosa. «El plan se llama La Tormenta». Los ojos de Harfuch se entrecerraron, su mandíbula se tensó. No había escuchado ese nombre antes, no había informes de inteligencia sobre ese plan, no había rumores, nada. «¿Qué es la tormenta?», preguntó, su voz baja y peligrosa. El prisionero sollozó, su cuerpo temblando mientras sus labios temblaban. Sabía que si hablaba moriría, sabía que los chapitos lo cazarían, sabía que no habría lugar para esconderse, pero no podía soportar más dolor, no podía soportar más tortura. Murmuró, su voz quebrada. «Es su último recurso. Si el cártel está en peligro, si todo se derrumba, si pierden el control, activan la tormenta». Harfuch sintió un escalofrío recorriendo su columna. No le gustaba el tono de miedo puro en la voz del prisionero. No le gustaba el terror absoluto en sus ojos. No le gustaba la sensación de presagio que envolvía sus palabras. «¿Qué hace la tormenta?», exigió, su voz firme y cortante. El prisionero tembló, sus labios temblando, sus ojos llenos de lágrimas. Era un hombre roto, un monstruo convertido en víctima. Y lo que estaba a punto de decir dejó a todos en la sala sin palabras. «La tormenta», murmuró, su voz quebrándose. Es una purga». El aire en la sala se volvió helado. Las sombras parecieron alargarse. Los guardias intercambiaron miradas tensas. Harfuch no se movió. Su rostro permaneció impasible, pero su corazón latía con fuerza. «¿Qué significa eso?», preguntó, su voz baja y amenazante. El prisionero sollozó, sus ojos llenos de horror. «Significa», murmuró, su voz temblorosa. «Significa que están dispuestos a destruirlo todo. Si no pueden mantener el poder, si pierden el control, prefieren arrasar todo el país antes que rendirse». El silencio en la sala era sepulcral. Nadie se movió, nadie respiró. La sombra de la muerte parecía envolver a todos los presentes. Harfuch sintió un escalofrío recorriendo su columna. No esperaba esto. Nadie esperaba esto. «Van a destruir México», susurró el prisionero, sus lágrimas cayendo sobre el suelo ensangrentado. «Si caen, se llevarán a todos con ellos». Pero ahora, ¿qué haría el Harfuch? No podía permitirlo, no lo permitiría.
Apretó los puños, su mandíbula tensa, su cuerpo rígido como una cuerda de acero. Había llegado el momento. No habría más advertencias, no habría más treguas. La guerra total había comenzado. Atravesó el pasillo del cuartel con paso firme, su presencia imponente haciendo que los guardias se cuadraran a su paso, sus miradas respetuosas y temerosas. Sabían lo que venía. Sabían que Harfuch estaba a punto de desatar una tormenta de fuego y acero contra los chapitos. Nadie estaría a salvo. Entró en la sala de operaciones, donde sus comandantes esperaban en silencio, sus rostros duros y sus ojos fríos. Los mapas de Sonora, Sinaloa y Chihuahua estaban desplegados sobre la mesa de operaciones. Los puntos estratégicos marcados en rojo, las rutas de escape y los escondites de los chapitos, detallados con precisión quirúrgica. «La tormenta», dijo Harfuch, su voz fría y cortante. «Van a destruir todo si no los detenemos. Si caen, quieren llevarse a México con ellos». Los comandantes intercambiaron miradas tensas, sus ojos entrecerrados. Sabían lo que eso significaba. Sabían que los chapitos estaban desesperados, acorralados y que no tendrían límites. Harfuch colocó ambas manos sobre las mesas de operaciones, sus ojos clavándose en el mapa de Culiacán. «Esto termina hoy». Su voz era como una hoja de acero. «No dejaremos que la tormenta caiga sobre México. No dejaremos que destruyan todo. Vamos a aplastarlos, vamos a erradicarlos, vamos a aniquilarlos». Los comandantes asintieron, sus miradas llenas de resolución. No había dudas, no había miedos, solo había guerra. Harfuch sacó su teléfono satelital, sus dedos firmes mientras marcaba el número que ya conocía de memoria. La línea segura se conectó de inmediato, una voz familiar resonando al otro lado. «¿Omar?» Era Donald Trump, el presidente de los Estados Unidos, su aliado en esta guerra, su arma secreta. «La tormenta está en marcha», dijo Harfuch, su voz baja y cortante. «Van a destruir todo si no los detenemos. Esto termina hoy». Trump guardó silencio por un momento, procesando la magnitud de lo que Harfuch le había revelado. Luego su voz se volvió fría y resuelta. «Te enviaré todo lo que necesites. Aviones, drones, artillería. No dejarán piedra sobre piedra. No habrá escapatoria. Vamos a aplastarlos juntos». «Juntos», repitió Harfuch, su voz tan fría como el acero. «Esto termina hoy». Colgó el teléfono y se giró hacia sus comandantes, sus ojos oscuros brillando con una ferocidad implacable. «Desplieguen tropas. Quiero un cerco total en Culiacán, Guamúchil, Guasave y Los Mochis. Que no salga ni una rata. Los quiero acorralados». Los comandantes asintieron, sus miradas llenas de determinación. No habría escapatoria, no habría piedad. «Contacten a la Fuerza Aérea de Estados Unidos. Quiero los AC-130 artilleros sobrevolando las montañas. Quiero drones Predator rastreando cada movimiento. Quiero misiles teledirigidos listos para caer sobre ellos». El mapa de Culiacán se iluminó en la pantalla táctica. Las rutas de escape marcadas en rojo, los escondites en azul, los puntos de ataque en negro. Era una red de muerte, una trampa mortal. Harfuch se enderezó, su mirada fría y calculadora. «Vamos a cortarlos por la cabeza. Vamos a decapitarlos. Vamos a destruir todo lo que toquen». El silencio en la sala era sepulcral. Nadie se movía, nadie respiraba. Todos sabían que este sería el golpe final. La batalla que definiría el futuro de México. La guerra que destruiría a los chapitos para siempre. «Desplieguen las tropas», ordenó Harfuch, su voz resonando en el aire frío de la sala de operaciones. «Vamos a la guerra». Los comandos de élite se movieron como sombras, sus rifles cargados, sus botas resonando en los pasillos del cuartel. Los helicópteros Apache rugieron en el cielo de Sonora, las hélices cortando el viento, los cañones giratorios listos para disparar. Los aviones artilleros AC-130 despegaron de las bases estadounidenses, sus sombras oscuras cruzando el cielo, sus armas de precisión preparadas para desatar una tormenta de fuego. El cielo de Sinaloa se oscureció cuando la flota de drones Predator cruzó las montañas, sus cámaras térmicas rastreando cada movimiento, cada susurro, cada sombra. No habría escapatoria. Culiacán tembló bajo el rugido de los misiles teledirigidos, las explosiones sacudiendo las calles y los escondites, los refugios de los chapitos convirtiéndose en escombros, las rutas de escape aplastadas bajo el fuego implacable de la artillería. Los comandos de Harfuch irrumpieron en las casas de seguridad, sus rifles disparando con precisión letal, sus sicarios cayendo sin siquiera ver a sus enemigos. No hubo advertencias, no hubo arrestos, solo ejecuciones. Iván y Alfredo Guzmán intentaron escapar.
sus escoltas disparando en todas direcciones, los vehículos blindados rugiendo por las calles de Culiacán. Pero no había escapatoria. Un misil teledirigido impactó en la primera camioneta, volcándola en el aire, el fuego consumiendo a sus ocupantes. Otro misil cayó sobre el segundo vehículo, las llamas iluminando la noche oscura. La tormenta había comenzado, pero no era la de los Chapitos, era la de Harfuch, una tormenta de fuego y acero. Y no se detendría hasta que el último de ellos estuviera muerto. Y así llegamos al final de este video. Si te gustó, te invito a que nos des tu me gusta para seguir haciendo más videos como este. Además de que no olvides suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros nuevos videos. Te deseo un gran día. Hasta la próxima.